Bueno, ¿qué tal, amigos suscriptores de la redcristiana.com? Aquí estamos con un nuevo invitado especial aquí en estas redes sociales, en este canal de YouTube. Muchas gracias a todos los que se suscriben al canal de la redcristiana.com. Recuerden que es gratis, absolutamente sin costo alguno, y facilito tocar la campanita para ver los contenidos que subimos permanentemente y que esperamos sean de bendición. Hoy el tema tiene que ver con una palabra de moda, una palabra que se está imponiendo por todo lado, no solamente en redes sociales, sino en medios de comunicación, en la misma sociedad, y es la palabra tóxica. No sé si ustedes han escrito, han escuchado, han leído, han narrado algo que tenga que ver con un tóxico o con una tóxica. Hoy por hoy, es que eres una tóxica, es que eres un tóxico, me haces daño, me lastimas. Pero el tema va más allá en este día, porque vamos a hablar, y escúchenlo muy bien, de la iglesia tóxica. ¿Existe? Bueno, a mí me llamó poderosamente la atención cuando yo leí, escuché y vi algo como esto, la iglesia tóxica, y dije, ¿de qué se trata esto? Vamos a entenderla un poquito, y para eso hemos traído al pastor José Humberto Rivero, quien ya está con nosotros, aquí lo ven en la pantalla, está, tengo entendido, en Caracas, Venezuela, en donde va a ser interesante preguntarle varias cosas acerca de cómo está el Espíritu Santo dando vueltas por allí, cómo está la iglesia. Querido pastor José Humberto Rivero, bienvenido aquí a la redcristiana.com. ¿Cómo estás? Muy bien, Iván. Gracias a Dios, muy bien. Gracias a ti por la invitación y a toda la audiencia en redes sociales. Bueno, un pastor bastante joven. O sea, ¿hace cuánto eres pastor? Desde 2006. Para 2006. allá, pastores jóvenes 2006 y luego en 2012 pastor general. Ok, mira qué bien. Pues bienvenido a la redcristiana.com. Vamos por el principio, a lo que vinimos, querido pastor. ¿Qué es tóxico? O sea, vamos a definir la palabra tóxico o tóxica. ¿Qué significa? Muy bien. En muchos sentidos, la palabra tóxica se ha hecho viral, como ya sabemos, pero en punto como definición, es algo que no es natural y que hace daño, corrompe o corroe algo que es natural. Ok, ¿hay iglesias que hacen daño? ¿Hay iglesias que no son naturales? ¿Hay iglesias tóxicas, pastor? Eso es una muy buena pregunta. Pues sí, definitivamente hay mucha toxicidad en las iglesias. Y yo creo que no se trata de si hay una iglesia tóxica o no, en términos de calificarla como, pero sí hay, en todas hay toxicidad. Y ahí, bueno, tendríamos que explicar un poquito de dónde tomamos el término para aplicarlo a la iglesia, ¿no? Pero sí, definitivamente la respuesta es sí. Ok, escuchada esa respuesta, sí hay iglesias tóxicas. Danos un ejemplo de una iglesia tóxica, por favor. Ok, como te digo, la intención no es calificar a una iglesia como tóxica, sino identificar la toxicidad que hay en todas. Y en ese sentido, en el libro planteamos la toxicidad como el pecado. O sea, no hay nada más tóxico que el pecado. El pecado es antinatural en el sentido de que fuimos diseñados para obedecer a Dios y para caminar con Él. Y cuando se introduce el pecado, corrompe, corroe, y a través de él viene la muerte y viene un montón de cosas que nos separan de Dios. Entonces, en las iglesias hay pecado, obviamente, porque cada persona trae pecado consigo, pero el problema se vuelve más fuerte cuando este pecado puede estar en el liderazgo o cuando aún más este pecado trasciende a la estructura de la iglesia. Y comenzamos a colocar normas que tienen que ver más con nuestra debilidad que con el diseño de Dios. Entonces, insisto, vuelvo partiendo del principio, lo tóxico es el pecado que hay en nosotros, pero cuando este pecado nos lleva a trastocar el diseño de Dios y a introducir elementos que tienen que ver más con nuestro pecado, nuestro temor, nuestra falta de visión, y lo colocamos como normativa en la iglesia, entonces la estructura de la iglesia se vuelve tóxica, la normativa de la iglesia se puede volver tóxica. Entonces vuelvo a responder otra vez para no irnos por una línea equivocada. No es que vamos a calificar a la iglesia como tóxica, sino que vamos a identificar la toxicidad que hay en la iglesia. Bueno, entonces identifiquemos las toxicidades, porque aquí en la redcristiana.com a nosotros nos gusta lo básico, lo elemental, de fácil entendimiento para que precisamente no se preste a confusiones, sino que la gente tenga Perfecto. claro el mensaje y el propósito de un contenido como estos. Maravilloso. Entonces, bueno, por ejemplo,
Fíjate, en el liderazgo hemos visto muchas malformaciones. Un caso, por ejemplo, un pastor que tiene un problema con la sexualidad, sea que no se puede controlar o que abusa de las personas, y cuando este pastor está en esa posición, con ese pecado interno, él puede abusar de personas, sea de palabra, sea seducción o incluso el mismo acto sexual. Entonces, eso es toxicidad en la iglesia. Otro ejemplo que puede ser no tan grotesco es cuando hay abuso de autoridad espiritual. Cuando de repente, aquí en Venezuela, por ejemplo, se da mucho en lo secular, que dicen los psicólogos que tenemos ausencia de poder. No podemos tener agua cuando queremos o no podemos hacer lo que queremos cuando queremos. Por eso cuando a una persona se le da un cierto nivel de poder en un cargo público, normalmente esta persona con ausencia de poder abusa del poder. Entonces pasa lo mismo en la iglesia. De repente una persona con inseguridades, con falta de poder, se le otorga un cargo de autoridad, entonces comienza a ejercer opresión sobre la gente, pero no porque sea malo necesariamente, sino por la misma inseguridad y por la misma necesidad que hay en su corazón. No sé si me estoy explicando bien, de todos modos, Sí, me no. puedes preguntar cualquier cosa. No, pero por supuesto que te estás explicando bien. Lo que pasa es que es importante aclarar, pastor, sobre todo las cosas básicas, como te reitero, de fácil entendimiento para evitar confusiones. Algunas personas, por ejemplo, dicen, me fui de la iglesia porque el pastor tal estaba haciendo tal cosa, porque me dijeron, me hicieron, me miraron, etcétera, porque el pastor es autoritario, porque etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos lamentablemente un éxodo de las iglesias basado en lo que dice o hace un pastor. Entonces, Yeah. una pregunta, yo creo que obligada para esto sería, la gente que se va de las iglesias por lo que hace un pastor, ¿fue por Cristo? ¿Fueron a buscar a Cristo o no? Esa es una muy buena pregunta. Fíjate, en el primer capítulo del libro planteamos esta situación y hay gente que se ofende sin sentido, pero hay gente que se ofende con alguna causa loable, ¿no? Una causa real. Ahora, ¿qué pasa? Que normalmente nosotros, cuando somos inmaduros en la fe, ponemos unas expectativas muy altas en cuanto al liderazgo de la gente. Y cuando nos damos cuenta que ese liderazgo no es tan perfecto como creíamos, ocurre lo que llamamos una decepción. Eso es normal, porque idealizamos al liderazgo e idealizamos a la iglesia. No es que esta persona no fue a buscar a Dios, es que no era suficientemente madura como para entender que el liderazgo va a fallar. Entonces, su decepción normalmente se van. Es muy alarmante porque, según las estadísticas de Barna, la iglesia más grande de Latinoamérica es la iglesia de los apartados. Que te traduzco esto. Hay muchas más personas que creen en Dios, pero están apartadas de la iglesia, que las que creen en Dios y se congregan. Esto nos debería alarmar. Y como te digo, ciertamente hay personas que se ofenden a sí mismas, pero hay personas que se ofenden no porque sean extremadamente sensibles, sino porque no son lo suficientemente maduras o no les hemos enseñado bien desde el púlpito y desde el liderazgo que los líderes también fallan. Yo pongo el ejemplo de Pedro. En el caso de Pedro, en la Biblia vemos cuando Jesús le pregunta a los discípulos quién es él, y él dice, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí vemos que hay una revelación, y a mí que me gusta el cine, pienso en un spotcito de luz sobre Pedro y una voz y toda una música, toda una escenografía interesante. Pero inmediatamente después, como 7 versículos más adelante, Jesús comienza a decir que él va a morir, y Pedro dice, no, de ninguna manera te pase esto. Y al mismo iluminado que acaba de recibir la revelación, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Eso pasa en la misma conversación. Entonces, todos, absolutamente todos podemos fallar. Y si enseñamos eso y no enseñamos a un liderazgo perfecto, va a ser más fácil, o mejor dicho, va a ser más difícil que la gente se haga las expectativas y se decepcione. Si Claro. enseñamos un liderazgo real, un liderazgo real y vulnerable, va a ser más sencillo que la gente tenga unas expectativas más reales y que haya menos ofendidos en la iglesia. Claro, porque si nosotros hacemos una pregunta que también es obligada, ¿en dónde estaría el pastor perfecto? ¿Cuál sería la iglesia perfecta? No sé, no encuentro, por lo menos yo, desde mi punto de vista No, humano, simplemente humano, ojo, no, ni siquiera espiritual, humano, no encuentro la respuesta. No veo al pastor perfecto, no veo la iglesia perfecta, creo que todos estamos llenos de defectos, de vacíos, somos vulnerables, como bien lo acabas de decir, y gracias a Dios imperfectos.
porque si no nos sentiríamos otros dioses. Entonces, en medio de todo esto uno dice, wow, ok, ¿cómo entonces podemos discernir entre esa línea delgadita? Ok, no vamos a tolerar el pecado, que es diferente. Ojo, que yo no estoy justificando a los pastores o a los líderes que no tienen el espíritu correcto. No los puedo justificar, no se trata de eso, pero sí como de poner como un punto de equilibrio en que, oye, somos seres humanos y probablemente tengamos, si no fallamos en esto, fallamos en lo otro. Entonces, ir a la iglesia, para mí, reitero, en lo personal, tiene que ver más con ir a buscar a Dios, ir a buscar a Cristo. Independientemente si el pastor bello, hermoso, precioso, se equivocó, falló, ¿no? Lo lamento, me va a dar mucha tristeza, me voy a sentir afligido, compungido humanamente y todo, pero espiritualmente tengo que entender que el Señor es mi pastor, no el pastor es mi Señor. No sé qué piensas. Eso está muy interesante. Y fíjate, la propuesta que se hace o que hacemos desde el libro Iglesia Tóxica, hablamos al corazón del liderazgo para que podamos reconocer que no somos perfectos y partir desde ahí y reconocer nuestros errores. ¿Sabes qué? Cuando la premisa del libro es para reconciliar, sanar y crecer es necesario reconocer. Si reconocemos eso, ya estamos partiendo de un punto bastante adelantado. Pero también tenemos que convertirnos en agentes detox. Y esto no es para pastores y líderes, sino para toda la iglesia. Hoy tenemos la oportunidad de poder leer la Biblia. Tenemos la oportunidad de tener acceso a la palabra. Y a través de ella tenemos la oportunidad de poder hacer cualquier acotación, cualquier corrección en base a las personas que se equivoquen, incluyendo el liderazgo. Líder o no líder. La Biblia dice que si sorprendes a alguien en pecado, tú como espiritual, restáuralo. No dice que lo juzgues, que lo critiques o que salgas corriendo a causa del error de tu hermano. Lo que dice es que lo puedas restaurar. Entonces ahí, ya después de haber analizado todo lo que estamos haciendo mal, que son capítulos un poquito complicados y controversiales, luego de eso comenzamos a dar propuestas para poder ver una iglesia más saludable desde el liderazgo, pero también para que cualquier creyente que tenga acceso a la palabra pueda convertirse en un agente detox y ayudar a eliminar esta toxicidad en la iglesia. Ok, excelente. No puedo dejarte pasar sin preguntarte a propósito del tema, ¿cómo está la salud espiritual de la iglesia en Venezuela, en lo que a ti corresponde, en Caracas, etcétera? Siempre que hablamos en generalidades de la iglesia es súper complicado porque pecamos en algún momento, ¿no? Pero en términos generales creo que la iglesia en Venezuela está siendo muy fortalecida por el Señor, dado que estamos viviendo muchas consecuencias de decisiones anteriores, de historia y pasando por un tiempo bastante difícil que, a ver, no puedo justificar con nuestras fallas, pero que sí tiene cierto origen en haber depositado nuestra esperanza en sistemas políticos y en personajes políticos. Ahora, en este tiempo, en un sufrimiento tenaz y en viendo a nuestra gente padecer, las familias dividirse, la iglesia ha tenido que multiplicar esfuerzos y poder hacer un trabajo realmente bien complicado. Ahora, también vemos dentro de la misma iglesia hermanos que se han ido en medio de la desesperación y la desesperanza, buscando un futuro mejor. Entre ellos, pastores. Muchos de ellos, digamos que nos dejan en un tiempo interesante porque algunos se fueron sin hacer transición pastoral y dejaron a la iglesia, digamos, de una forma muy vulnerable. Otros, a través del COVID, que las estadísticas son bien complicadas, como más de 1.800 pastores han muerto en Latinoamérica por COVID. Entonces se está haciendo una transición generacional bastante abrupta, que tal vez no estábamos preparados humanamente para ella. Entonces la iglesia está, por un lado, muy fortalecida, por otro lado, con mucha expectativa del futuro, pero también, por otro lado, bien golpeada y con muchas dificultades, ¿no? Para adaptarse al tema del COVID y la pandemia, que ahora mismo seguimos en unas restricciones complicadas por eso.
Bueno, ahí está la información, un pequeño parte generalizado de la salud o del estado, más o menos en general, reiteramos, de la iglesia cristiana en Venezuela. Pero bueno, a lo que vinimos, querido pastor José Humberto Rivero, vamos a detox, vamos a desintoxicar un poco las iglesias cristianas. ¿Cuáles son las sugerencias? Como si fuéramos a hacer un comercial, ya que te gusta un poco la parte de la producción. Entonces, vamos a encontrar el detergente espiritual para desintoxicar un poco la iglesia cristiana. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Qué se hace? ¿Cuáles son tus sugerencias? Y por favor también preséntanos tu libro. ¿Cómo no? Voy a hablar obviamente muy por encima de las cosas que tienen una explicación bastante profunda y bastante, digamos, sustanciosa. Y por eso está el libro y el libro es como así de grueso. Pero quiero pasar por encima y hablar específicamente por cuestiones de tiempo de televisión y de medios de comunicación. La primera cosa que hablamos es como te digo, reconocer que muchas cosas de nuestro liderazgo y de nuestra cultura cristiana no están adecuadas a lo que el Señor enseñó. Para eso están los primeros capítulos. Lo segundo es reconocer nuestras faltas en cuanto a la estructura. Sabes que muchas veces hemos colocado como normas cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Y ojo, tenemos un espacio para eso, pero tenemos también que revisarlas. Pongo un ejemplo de los halajá en los judíos. Las halajá son como digamos, muy básicamente la norma oral, lo que no está escrito en la Torá, pero fue transmitido de generación a generación. Dentro de las halajá está una parte donde los judíos podían poner algunas normas para cuidado de su gente. Entonces, voy a tener que explicarlo porque ya lo abrí. Por ejemplo, Te tocó. En los años 1000 y pico, 1500, por ahí no recuerdo muy bien, había un rabino que cuidó a las mujeres de su congregación del rey, que mandaba a buscar a las mujeres más bellas para tener relaciones con ellas. Entonces el rabino, queriendo, mejor dicho, cuidar a sus mujeres, dijo, bueno, vamos a rasparse toda la cabeza, se van a quitar su cabello, en el día se ponen su peluca y cuando le vengan los comensales del rey en la noche, ustedes salen sin cabello. Así las van a dejar tranquilas. Y efectivamente, todas las mujeres obedecieron, se quitaron su cabello y cuando venían los comensales a buscar mujeres para que el rey las violara, ellas salían sin cabello y en el día se ponían sus pelucas. Ahora, esa era una halajá, fue una norma que el rabino colocó para cuidar a su gente. Pero si yo ahora me pongo en la perspectiva cristiana actual y quiero plantar una iglesia en otra ciudad donde el rey no está pidiendo esto, pero por norma nuestra denominación tienen que cortarse el cabello todas las mujeres. ¿Sí me explico? Y comenzamos a transgredir el asunto y una norma que puede ser loable y que puede tener sentido para un contexto específico y para un tiempo específico, puede que no lo tenga para otro. Te voy a poner un ejemplo real. Un pastor dominicano le pregunté, pastor, ¿por qué en su denominación la gente no puede tener barba? Él me dio una respuesta que no la voy a decir ahorita por cuestiones de confidencialidad. Él me dio una respuesta que tenía que ver con su tiempo en su momento, pero que ahora no tenía sentido. Sin embargo, como esta halajá se colocó en la normativa de la denominación, hasta ahora los hombres no pueden tener barba por esa halajá que se puso hace por lo menos 40 años. Entonces, que una de las cosas que tenemos que hacer, los que somos parte del liderazgo de las organizaciones, es revisar esas normas que colocamos en un tiempo específico y que no renovamos en las siguientes temporadas. Entonces, en este capítulo de la estructura, hablamos de que por favor revisemos esa estructura, pero también revisemos el corazón de cómo aplicamos esas normas. Hay iglesias donde Jesús podría venir hoy día y no lo dejarían entrar, porque tiene barba o porque tiene el cabello largo o porque no tiene la ropa adecuada. Y no podemos, como cristianos, poner condiciones de entrada a la gente. Tienen que permitir que pasen y se conozcan y conozcan a Jesús. Él es el que nos cambia la naturaleza y produce, después de ese cambio interno, cambios externos. Entonces, eso es uno de los planteamientos. No sé si me estoy comiendo mucho tiempo, hazme señas o algo. No, estás bien, Okay. no, estás bien, estás perfecto porque tenemos que entenderlo. Exacto. Entonces ya después de la estructura, de revisar la aplicación y el corazón de esas normativas, vamos ahora a lo que es la responsabilidad individual. Cada uno de nosotros necesita comprender que para Dios las relaciones son mucho más importantes de lo que parece. Ahora mismo nosotros decimos, por ejemplo,
cuando estábamos haciendo, poniendo ejemplos específicos, cuando estábamos haciendo el recorrido que hicimos con la Alianza de Liderazgo Juvenil a nivel nacional, llegábamos a cada ciudad para, para hacer una actividad de la iglesia de la ciudad. Y pastores me decían, no, yo no voy a ir si va tal pastor. Yo le decía, pero pastor, cuénteme algo. ¿Cómo hace usted para levantar manos santas sin ir a mi contienda? Porque usted está molesto con el pastor de la cuadra de al frente. Y no debería ser así. Yo pienso que no hemos entendido lo que significa igualmente importante. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y hay un mandamiento igualmente importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego de eso, Jesús, por ejemplo, dice, si vas a presentar tu ofrenda ante el altar y recuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano y luego trae tu ofrenda. En ese sentido, yo me pregunto, ¿cuántas actividades hemos hecho que no han sido en obediencia a esa palabra? Hemos hecho servicios, hemos hecho vigilias, hemos hecho congresos, estando molestos en nuestro corazón con otros y aún sabiendo que otro está molesto con nosotros. Definitivamente, una de las cosas que más tenemos que sanar es el corazón del liderazgo. Necesitamos ser más obedientes al Señor en cuanto al mandamiento más importante, en cuanto al levantar manos santas sin ira ni contienda. Y es un llamado con todo el corazón, porque lo que tenemos en el corazón los líderes es lo que también impartimos. Podemos enseñar muy bonito, pero también vemos cómo a veces enseñamos para condenar a la iglesia de al frente porque ellos sí se ponen falda o porque ellos no se la ponen. Y sembramos enemistad cuando Jesús dice, el mundo conocerán que son mis discípulos cuando ustedes se amen los unos a los otros. Y a veces preguntamos por qué la gente no reconoce que somos sus discípulos, porque estamos hablando mal los unos de los otros. Y en el libro digo una frase que también puede sonar dura, pero las redes sociales son la vergüenza pública de la iglesia, porque hay gente hablando tantas tonterías, peleando unos con otros, mientras la gente que no cree en Dios está comiendo cotufas o popcorn, nosotros le decimos cotufas en Venezuela, viéndonos pelear y viéndonos odiarnos a veces, maldiciendo un cristiano a otro. Y creo que definitivamente esto es tóxico y necesitamos cambiarlo. Hay más, pero Sí, no pero te quiero quitar todo el tiempo. y excelente además, me interesó mucho, estaba prestándote atención de verdad con mucha prestancia, o sea, porque está muy interesante lo que estás diciendo y hace parte de una realidad que vivimos. Pero vamos a invitar a nuestros amigos de la redcristiana.com, a los que pasan por aquí, por este canal de YouTube, para que compren el libro, para que lo vean, para que lo lean, lo analicen. Vamos a poner un link aquí, obviamente, de tu libro. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cuántas páginas tiene más o menos y cuál es el título para que quedemos bien claritos con eso? Perfecto, el libro se llama Iglesia Tóxica, está en Amazon, es la única plataforma por el momento en donde lo tenemos. Si estás en Venezuela, puedes escribirnos ahí, @Iglesia Tóxica en Instagram y hacemos envíos nacionales, pero si estás fuera, lo compras por Amazon y haces que llegue a tu país donde sea que esté. Si estás interesado en la distribución o algo, nos puedes contactar ahí en mis redes personales, @JoseH Rivero en Instagram o por correo electrónico, número de teléfono. Básicamente esa es nuestra propuesta. @JH José, Rivero. eso, perfecto, Perfecto. gracias por puntualizar. Para que lo contacten Ya. y todo eso. Y aclaramos, la redcristiana.com como ministerio, nosotros no recibimos nada de esto para que lo que acabas de decir, porque aparece a veces gente escribiendo y dice, claro, mira, el negocio que tienen, alguna cosa. No, el Señor conoce nuestros corazones, el Señor conoce tu corazón, conoce el mío y conoce el corazón de todos los que pasan por aquí. En eso tenemos que estar claros y descansar en ello. Yo por lo menos te lo digo, Amén. con defectos y virtudes, descansamos aquí en la redcristiana.com porque sabemos que Dios conoce nuestros corazones. En eso descansamos. Así que más Yeah. claro el agua, más claro el agua. Querido pastor José Humberto Rivero, de verdad que muy interesante se ve lo del libro. Recuérdanos el título exacto del libro. Iglesia Tóxica. Iglesia Tóxica. Wow. Si no le llama la atención a la gente ese título, pues bueno, Iglesia Tóxica. ¿Cuánta gente de verdad que seguramente necesita leerlo? Me incluyo. ¿Cuántos debemos aprender? ¿Cuántos debemos de verdad pedirle al Señor que limpie nuestros corazones
y dentro de nuestras oraciones te lo comparto aquí ya entre panas, para hablarte en venezolano, entre panitas. Una de nuestras peticiones en nuestras oraciones es: Señor, por favor, coloca en nosotros el espíritu correcto, ese espíritu que viene de ti, ese Espíritu Santo, para que, pues obviamente no vamos a ser perfectos, pero para que mejoremos en muchas áreas de nuestras vidas y poder de verdad acercar personas a Cristo, que creo que ese es uno de los propósitos principales. Así que bueno, puerta abierta aquí en laredcristiana.com, querido pastor, que lean mucho tu libro y seguro que vamos a tocar más temas contigo, ¿te parece? Así es, estamos para servir y me encanta la gente que trabaja en medios porque es una de las cosas que hemos abandonado y que definitivamente necesitamos retomar con entereza e integridad. Así que gracias también a ustedes por el trabajo que hacen. Ya has tocado un punto importante. Muchas veces la gente dice, no, claro, pero es que mira, ¿para qué van a ver televisión? ¿Para qué escuchan radio? Claro, tienen razón, porque ahí en esa televisión, en esa radio, no hay cristianos. Hay una cantidad de gente diciendo lo que se le viene y de repente no sé, no siendo de repente, no tanto buen ejemplo, porque es que yo me atrevo a decir que ser buen ejemplo es bien complicado, pero sí al menos decir cosas constructivas, productivas, cosas con propósito al menos, y que haya un espíritu, reitero y hago énfasis, un espíritu correcto en medio. Entonces, si no hay gente allí en esos medios que venga precisamente, que tengan a Cristo en su corazón, que sean personas transformadas y renovadas, pues obviamente no esperes nada de allí. Por eso tenemos también que estar allí. Eso es una invitación y una exhortación. Debemos también estar en los medios, como estar en cualquier otra profesión. Así como debemos llenar de arquitectos, de médicos, de policías, de bomberos, de deportistas, todos los lugares, tenemos que hacerlo, porque si no, bueno, no va a haber nada por ahí para nadie. Así que es una reflexión y hay que trabajar mucho en ello. Querido pastor, un abrazo para ti y bendiciones. ¿Quieres concluir con algo? ¿Quieres enviar algún mensaje a todos los que pasen por aquí, por esta redcristiana.com? Con gusto. Claro que sí. Gracias, Iván, por el tiempo. Y bueno, no, nada, a todos mis hermanos cristianos y a los que hemos herido en las congregaciones, por favor, perdónennos. Somos imperfectos, somos gente que aún está aprendiendo y que seguimos creciendo a la imagen de Cristo. Y mientras eso pasa, vamos a cometer errores. Pero no permitas que nada de lo que nosotros hagamos te aparte del único que es eternamente perfecto y que puede cambiar y transformar tu vida para siempre. Así que no hay otro plan. Definitivamente creo que no se puede ser cristiano sin la iglesia. Creo que el plan de Dios único, no hay plan B, es el plan A, B y C, es la eclesía, que tal vez no se conforma como lo que vemos ahora mismo, pero que definitivamente Él está edificando, Él nos está cambiando, Él nos está llevando a conversar estas cosas en la luz, porque Él quiere que cambiemos, que crezcamos y Él quiere que reflejemos su corazón en este tiempo. Así que perdónanos, busca una iglesia y pon tu esperanza y tu expectativa en el Señor. Líderes, por favor, revisemos lo que pusimos como norma, que no necesariamente está conformado a la palabra del Señor. Y seamos humildes, busquemos el corazón de Dios y seamos cada vez más de esos que reflejan lo que Él es en esencia, que es amor, que es gracia y que también es verdad y que también es fuego consumidor. Presentemos al Señor completo y nadie se podrá resistir. Que Dios les bendiga. Amén. Ya saben, @José H. Rivero para que lo busquen en sus redes sociales y vamos a buscar y a leer el libro Iglesia Tóxica. Es la invitación de la redcristiana.com que sigue trabajando. Nosotros seguimos trabajando fuertemente en este lema y es seguir alcanzando almas para Cristo. Y cierro como con una oración muy pequeñita. Señor, papi lindo que nos estás escuchando y que conoces nuestros corazones, cuando vayamos a decir algo que no aporte, cuando vayamos a decir una tontería, por favor, cállanos. Gracias, Padre. Amén. Un abrazo. Bendiciones. Permiso. Un placer, Iván. Bendiciones. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como laredcristiana.com. Subimos material permanentemente. Activa la campanita para mantenerte informado. laredcristiana.com en YouTube. Contenidos con propósito.